lugar, darle las gracias a la Universidad Católica de Temuco, y también siento cierta envidia. Me encantaría estar con ustedes allí en Temuco. Hace mucho tiempo que tuve la posibilidad de estar en vuestra ciudad y además me lo pasé verdaderamente bien. Pero bueno, son los momentos en los que corren, ¿no? Darle también las gracias a la mesa TICFIT por invitarme a estar hoy con todos ustedes y demás, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla y pues ahora no puedo compartir. Un momentito, que esto... Exacto. Bien, como le han dicho a ustedes, la idea, que lo que a mí me han pedido es que yo les hable a ustedes de lo que sería pues todo el tema de las competencias digitales de los profesores y su concepto de formación y evaluación humana. Bien, yo pienso tratar estos 5 puntos que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Quiero comenzar con una serie de referencias iniciales. Después quiero plantear y comentarles cómo los nuevos escenarios formativos plantean también nuevos lenguajes y por tanto eso nos supone a nosotros como docentes nuevos retos. Quiero después analizar un poco qué puede ser eso de las competencias digitales, ver también eso qué supone de cara a la formación del profesorado en TIC y finalizar con algunas reflexiones finales. Y ya por comenzar con estas reflexiones iniciales, yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo que la sociedad ha pasado por diferentes fases. Ha pasado por una fase de lo que sería la sociedad agrícola, lo que sería la sociedad industrial o postindustrial, y ahora estamos en eso que, bueno, que algunas personas han denominado como la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información. Y una de las características de esas sociedades de la información y del conocimiento es que las tecnologías están impactando en todos los sectores. Sectores culturales, sectores económicos, sectores de ocio, sectores de la educación, pero las tecnologías son una de esas variables críticas. Estamos, como algunas personas han denominado por una parte, que estamos en eso que es la cuarta revolución industrial, o que en su momento Bauman apuntaba de que, bueno, vivimos en tiempos líquidos. Vivimos en tiempos donde todo no es estable, donde todo es rápido, desaparece y donde todo es completamente inestable. Y todo eso se opone a lo que sería una cultura sólida como la que se vivió en lo que sería la sociedad industrial, donde los conocimientos eran estables, se transmitían de una generación a otra y servían para que en su momento pudiéramos desarrollarnos con esos conocimientos durante bastante tiempo, donde en un momento la información era guardada y almacenada en soportes físicos sólidos y que pensábamos que no se iban a perder, y durante el momento en que nosotros podíamos crear, producir, generar y, digamos, reproducir la información, bueno, pues es un proceso verdaderamente lento. En contrapartida, hoy nos encontramos, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos encontramos en una sociedad completamente cambiada. En una sociedad que, bueno, pues algunas personas la han definido como esa sociedad del mega cambio. Y podemos verlo, por ejemplo, en cómo desde que en 1435 se establece la primera página de esa impresión de Gutenberg, cómo pasan muchos años al 2007 a que sale, bueno, el primer libro electrónico que podemos salir.
Pero si ustedes se fijan, desde ese primer libro electrónico que solamente reproducía texto, al primer iPad que reproduce ya texto, imágenes multimedia, podcast de audio, etcétera, etcétera, pasan muy pocos periodos de tiempo. Por tanto, empieza todo a ser muy dinámico y demás. Pero vamos a verlo desde otra perspectiva. La tecnología imperante en la Europa del siglo XVIII era la tecnología del telar. Esa tecnología del telar duró 119 años en expandirse por el resto de Europa. En contrapartida, la tecnología que es la tecnología imperante, que es la tecnología de Internet, tardó solamente 7 años en salir de ese siglo XX de Estados Unidos al resto del mundo. Pero fíjense ustedes en un dato muy curioso. En solamente 6 años, esa red social de WhatsApp llegó a alcanzar 700 millones de seguidores. Fueron los mismos que el cristianismo tardó bastantes siglos en poder tenerlo. Pero ojo, eso también como Pink Floyd hizo el disco de La cara oculta de la luna, tiene sus problemas. Tiene sus problemas porque la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data va a traer una serie de problemas que van a repercutir en cómo nosotros tenemos que empezar a formar a nuestras generaciones. Y uno de los problemas es que van a desaparecer muchas de las profesiones y ocupaciones que ahora mismo son completamente estables. Y van a desaparecer de tal forma como por ejemplo lo que ustedes tienen ahora ahí puesto en la pantalla. Estas son dos imágenes de lo que serían recesionistas en un hotel de Tokio, donde ya no reciben una persona, sino son puramente robots. Las imágenes de una mujer y un dinosaurio que ustedes están viendo ahí es muy simple. Es la misma cadena, una está cerca del parque de Disney World que hay allí en Tokio y otra es, bueno, la misma cadena, pero que está en el centro de la ciudad. Por lo tanto, eso empieza a crearnos una serie de situaciones de problemas. Esta es una imagen del aeropuerto mío de Sevilla, donde también la tecnología, que tiene sus puntos de vista positivos, empieza a crear lo que podríamos denominar como paro tecnológico. Ya una persona no va al mesero a pedirle determinadas cosas, sino que simplemente entra en esas máquinas que ustedes están viendo ahí, selecciona digamos la bebida y la comida que desea, directamente la paga y directamente la recibe. Por lo tanto, se empiezan a crear una serie de problemas. ¿Y esto qué es lo que le quiero decir? Pues evidentemente los escenarios de formación, los escenarios en los cuales podemos estar trabajando y en los cuales van a trabajar nuestros estudiantes son completamente diferentes. Vivimos en un mundo, nos guste o no nos guste, donde las tecnologías impactan a todos los sectores. Y uno de los sectores en los cuales está verdaderamente impactando es el sector puramente educativo. Y eso que podríamos pensar que, bueno, se puede parar, es absolutamente imparable. Yo les he puesto ahí en la pantalla que ustedes tienen algunos de los informes Horizon y lo que son los informes EduTrend del Tecnológico de Monterrey. Les he puesto los informes Horizon, los dos informes Horizon que se hicieron para Latinoamérica y en los cuales yo tuve la suerte de que me invitaran a participar en ellos. Son informes en los cuales una serie de personas, teóricamente expertos, se nos pide que opinemos sobre qué tecnología en un año, dos o 3 años, o 3 o 6 años van a impactar en el sector educativo. Si ustedes se fijan, el horizon primero que ustedes tienen en la pantalla se hizo para niveles no universitarios, el que tienen ustedes abajo en la pantalla es para niveles universitarios. Fíjense ustedes cómo, se ha hablado de entornos colaborativos y estoy hablando del 2010,
medios sociales, contenidos abiertos, móviles, realidad aumentada, web semántica, etcétera, etcétera. O como a nivel universidad se habla de computación en nube, aplicaciones móviles, tabletas, etcétera, etcétera. O dicho de otra forma, esto de las tecnologías para que lleguen a nuestros centros educativos es completamente imparable y por tanto nosotros como personas que nos dedicamos a la formación en estos entornos tenemos que empezar a ver qué podemos hacer con ellos. Y una de las cosas que tenemos que empezar a ver y reflexionar es que los lenguajes han cambiado. Ni para bien ni para mal, han cambiado. Durante un momento los lenguajes eran completamente impresos. Sean escritos, sean a través del libro, sean a través de digamos, los periódicos, las revistas, etcétera, etcétera. Y por tanto, el concepto que nosotros teníamos de alfabetización era muy simple. Era la capacidad que podíamos tener de saber leer, saber interpretar y saber escribir esos textos en esos códigos que en un momento se nos ofrecían, que evidentemente eran independientes del país en el cual nosotros nos desenvolvíamos. Y bueno, había una serie de medios que fundamentalmente era el medio que comenzó con la imprenta. Ojo, que tuvo una gran ventaja, democratizó el que el acceso a la información pudiera llegar a diferentes colectivos y a diferentes clases sociales. Pero hoy nos encontramos en un escenario diferente. Y es que nos encontramos en una cultura completamente multimodal, donde existen múltiples medios, múltiples soportes. Estamos en un escenario totalmente transmedia y existen diferentes tecnologías y diferentes lenguajes y diferentes formatos. Y ahora podríamos hacer una pregunta. Ojo, ¿este criterio de alfabetización sería válido en un escenario donde nos movemos de forma completamente diferente? Yo creo que todos estamos diciendo que no. Ni para bien ni para mal, pero todos estamos diciendo que esto ha cambiado, porque tenemos diferentes recursos en los cuales nosotros podemos llegar a entender. Y entre otros motivos, porque el proceso de producción, difusión y consumo de la información y de la cultura ha variado. Hoy en día la escritura es un elemento válido, es un elemento significativo, pero todos producimos mensajes, producimos información, producimos recursos, producimos mensajes a través de diferentes códigos. Desde nuestro propio celular, desde incorporar elementos como pueden ser PowerPoint y subirlo a algún sitio, etcétera. Pero los elementos con los cuales nosotros hoy en día, en esa sociedad de la información, en esa sociedad del conocimiento, nos comunicamos, es completamente diferente, ojo, ni mejor ni peor, sino diferente a lo que en su momento determinado ocurría en esa sociedad, digamos, de industrial o postindustrial. De ahí que si antes era completamente necesario desarrollar una alfabetización lectoescritora, por decirlo de alguna forma, porque eran los códigos básicos en los cuales nosotros nos podíamos comunicar, hoy en día sea completamente necesario que la ciudadanía adquiere y desarrolle lo que sería una competencia digital, es decir, saber codificar y decodificar los mensajes que por estos nuevos tipos de medios y por tanto por estos tipos nuevos de lenguaje en un momento nosotros nos vamos a enfrentar. De ahí que se empieza a hablar que en estos momentos de esa sociedad del conocimiento nos encontramos en lo que sería la necesidad de una alfabetización en múltiples. No solamente la alfabetización en lo que sería la decodificación de los textos impresos, sino también la decodificación en lo que serían todos los textos multimedia, transmedia, etcétera, 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 como ustedes deseen entender. Pero
al fin y al cabo nosotros, para bien o para mal, yo creo que para bien, somos docentes. Y por tanto, bien, este desarrollo de esta competencia digital, ¿qué nos puede suponer o qué es necesario para nosotros como profesionales que nos tenemos que desenvolver en este escenario y que además de desenvolvernos en este escenario, tenemos que formar a nuestros estudiantes para desenvolverse en ese tipo de sociedad? Y la primera pregunta lógica sería: ¿qué podemos entender por competencia digital? Yo creo que ahí tienen ustedes una definición, que es la definición que establece de competencia digital la Unión Europea. Permítanme que me centre en el contexto en el cual yo me desenvuelvo. Y donde dice que, bueno, que la competencia digital al fin y al cabo es un uso crítico y seguro de las tecnologías que la sociedad de la información y la comunicación nos permite, pues, para realizar diferentes tipos de actividades: el trabajo, el tiempo libre, comunicarnos con los demás y demás, pero que además implica en cómo nosotros somos capaces de, apoyándonos en esas habilidades TIC, para, bueno, hacer muchas cosas con las tecnologías, usarlos para recuperar la información, evaluar, almacenar, producir, etcétera, etcétera, etcétera. Por seguir yendo en lo que podrían ser definiciones, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, pues bueno, llegan a entender que esa competencia digital en alumnos y profesores universitarios sería cuando uno tiene el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que nos van a capacitar, bueno, pues para saber cómo funcionan las tecnologías de la información y comunicación, para qué sirven, cómo se pueden utilizar y, bueno, cómo en esa utilización nosotros podemos conseguir una serie de objetivos específicos. Para mí, y uniendo las definiciones que anteriormente yo les he propuesto, pues yo creo que definir lo que puede ser la competencia digital es, bueno, cómo nosotros como ciudadanos de esa sociedad de la información y la comunicación somos capaces de usar de una forma creativa, crítica y segura las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con una serie de dimensiones: el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación y la sociedad. Pero de eso me gustaría recargar 3 palabras: uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información. Porque si no, sería simplemente el uso puramente instrumental y tecnológico de las tecnologías. Y yo creo que eso no es lo importante del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación en esas sociedades de la información. Creo que esas 3 palabras, creativo, crítico y seguro, son lo que pueden determinar una serie de aspectos variables. Pero relacionado con eso, nos lleva a una cuestión verdaderamente importante. Y es que todos los ciudadanos, cuando entramos en un contexto del manejo de las tecnologías de la información, dejamos una huella y construimos una huella digital de nuestra ciudadanía. La doctora Valencia en México está trabajando en ese tipo de aspectos, de cómo vamos construyendo nosotros como ciudadanos esa huella digital y demás. Y ese aprendizaje es un aprendizaje puramente autónomo por parte del ciudadano, pero es un aprendizaje autónomo que debemos aprender a trabajarlo en 2 aspectos y en 2 contextos completamente diferentes. Lo que sería un aspecto completamente formal del contexto educativo, pero también del contexto informal de la enseñanza.
Yo creo que cuando uno va construyendo la huella digital, y sobre todo cuando queremos analizar cómo se construye, la debemos construir a partir de la referencia de tres grandes elementos: contextos formales, contextos no formales y contextos puramente informales. Pero teniendo en cuenta ese tipo de contextos, lo que sí es importante es que para mí, cuando uno tiene una competencia digital o procura alcanzar una competencia digital, es no confundirnos, y sobre todo cuando hablamos en el ámbito de la enseñanza, es que adquirir una competencia digital en un docente no es adquirir una competencia puramente instrumental en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es adquirir una competencia para cómo somos capaces de incorporar esas tecnologías en el ámbito de la enseñanza con nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes adquieran procesos, adquieran productos y adquieran una serie de competencias específicas. Por tanto, no confundamos que tener una competencia digital en un docente es que yo sé manejar instrumentalmente una tecnología. No, el que yo tenga una competencia digital es que yo sea capaz de incorporar esas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los procesos de crear innovaciones educativas con mis estudiantes. Y ahora podemos empezar a plantearnos una serie de cuestiones. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros los profesores? Cuando los profesores se nos ha preguntado en muchas investigaciones, pues nos encontramos en que, bueno, tenemos unas actitudes positivas y una motivación alta para incorporar estas tecnologías, pero después decimos, no las incorporamos. Y aquí empezamos a entrar en una situación un poco problemática. Sabemos que son significativas, sabemos que son una variable crítica en esa sociedad del conocimiento, tenemos unas actitudes positivas, tenemos unas creencias positivas, pero bueno, no las utilizo mucho. ¿Por qué? Y nos encontramos también en ese por qué en una cuestión importante, por ejemplo, de los datos que nos han ido dando diferentes informes PISA. Y esos datos que nos han ido dando son curiosos, y es que no hay una correlación positiva entre que yo como institución invierta mucha plata en adquirir tecnología, la incorpore en la enseñanza, y después automáticamente hay una relación positiva de que los estudiantes aprenden más, cambia la innovación y tal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si decimos que las tecnologías son significativas, si son una variable crítica en la sociedad del conocimiento, después, ¿cómo no es posible que no haya una correlación entre invertir plata en que haya recursos en el centro y después eso no tiene ni una serie de variables? Mire, este es un informe del TALI, pero he puesto el 2013, pero los resultados son más o menos significativos. Son más o menos coincidentes, lo cual también es preocupable. Y en ese tipo de informes se encuentra que, bueno, el 97% de los profesores se encuentran contentos y dicen que están preparados. Pero fíjense ustedes que en este informe del 2013, después el porcentaje ha ido variando. Muy pocos profesores, solamente el 14%, dice que incorporan esas tecnologías. Nosotros hicimos una serie de trabajos, y los tienen ustedes ahí, y después al final yo les daré la página web donde pueden bajarlo, donde los profesores pues dicen que están contentos, que creen que son una variable que pueden mejorar su forma de trabajar con sus estudiantes y demás, pero después dicen, no me encuentro formado, no me encuentro, digamos, capacitado para poderlos incorporar. Por tanto, a lo mejor tenemos que empezar a reflexionar
sobre cómo estamos formando nosotros, por una parte, a los profesores que han salido y por otra parte, a los profesores que serán futuros profesores en el ámbito de las tecnologías de la información. Y por dar una definición clara de lo que yo entiendo por competencias digitales de un profesor, es así de simple. ¿Qué es lo que debe saber un profesor para enseñar con las tecnologías de la información y la comunicación? Un profesor que se va a desempeñar en esas aulas del siglo XX, del siglo XXI, ¿qué tiene que saber para, con esas tecnologías, crear unos nuevos escenarios que sean innovadores, que sean, digamos, absolutamente creativos? Lo que yo le voy a presentar ahora de lo que podemos aprender de cómo formar a nuestros profesores, me voy a apoyar en dos grandes variables, ¿no? Uno es, bueno, las investigaciones que han trabajado en cómo los profesores incorporan esas tecnologías que nos han dicho. Y otra, los modelos que se han ido creando sobre formación del profesorado, qué propuestas y qué pistas nos dan para ello. Y bueno, ahí tienen ustedes diferentes estándares y evidentemente ustedes los chilenos se van a ver reflejados en alguna de estas propuestas, que además, sinceramente, han sido, desde mi punto de vista, de las más interesantes que en un momento se han hecho. Pero ustedes ven ahí propuestas de Colombia, de Chile, ven propuestas españolas, ven propuestas de Estados Unidos y demás. Y ahí tienen ustedes algunas referencias donde se empieza a decir que formar al profesorado en tecnologías de la información y la comunicación, ojo, implica formarlo, uno, en diferentes variables y, ojo, en diferentes dimensiones. Que no es, y es lo que de este mapa que ustedes tienen, de este cuadro que yo les he puesto a ustedes en la pantalla, lo que a mí me interesa recargar no es formarlo exclusivamente en el manejo puramente instrumental de las tecnologías. Es cuestión de darle otros valores añadidos, que van desde valores metodológicos para incorporarles, valores éticos para ver y analizar qué suponen las tecnologías y también, evidentemente, desde un punto de vista organizativo y estructural, cómo esas tecnologías se pueden incorporar en la enseñanza. E implican una cosa que es también verdaderamente interesante, y ya la empiezo a apuntar porque yo después me voy a detener bastante en ese tiempo. Ahí tienen ustedes puesto ahí en la pantalla lo que sería el modelo, bueno, lo que es el modelo de formación del profesorado en tecnología colombiano, lo que le llaman el Colombia Aprende, que establece que, bueno, que un profesor debe estar formado en diferentes dimensiones, ¿no? Compromiso pedagógico, investigación, comunicación, etc. Pero lo verdaderamente interesante que a mí, independientemente de las dimensiones que son importantes, lo que me interesa es que ustedes perciban que ya empiezan a distinguir que, ojo, no todo el mundo vamos a estar formados, ni tenemos por qué estar formados todos en un mismo nivel. Empieza a establecer ahí un nivel de explorador, un nivel de integrador y un nivel puramente de innovador. El mismo, lo que sería el discom.edu, que sería el marco y además con el que nosotros acá en la Universidad de Sevilla y en la Unión Europea estamos trabajando, y hay algunos países latinoamericanos que empiezan a trabajar en el mismo, empieza a establecer diferentes tipos de competencias. Por ejemplo, competencias exclusivamente centradas en lo que sería el ámbito puramente del docente, compromiso profesional, enseñanza-aprendizaje, recursos, evaluación, etcétera, etcétera. O dicho de otra forma, y es lo que me interesaría distinguir, formar al profesor en competencias digitales no es formarlo en una única dimensión. Pero más que eso,
me interesa otro tipo de cosas de cuestión. Mire, yo creo que sí ha habido proyectos interesantes de incorporar las tecnologías, y ahora le digo por qué interesante. En el ámbito de la enseñanza, uno fue el proyecto ACO. ¿Por qué? Fue un proyecto generado por Apple, en el cual a una serie de centros le dijo, no hay problema, ahí tienen ustedes la tecnología, yo les pongo todos los recursos económicos y de personal, y lo que quiero saber es qué es lo que pasa con ese centro. Ese proyecto ACO en España después se convirtió en el proyecto Green, estuvo Antonio Bartolomé y estuvo el profesor Manolo Cebrián y demás. Y lo que se pretendía ver, bueno, en un periodo de 3 o 5 años, ¿qué ocurre cuando un centro tiene esas situaciones puramente idílicas y demás? Pues mire ustedes, pasan lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Ojo, siempre los profesores pasamos por un periodo específico. No hay una transformación radical. Pasamos por lo que sería un periodo de acceso, ¿ven? Vamos a ver esto de las tecnologías, cómo funciona. Pasamos por un proceso de adopción. Bueno, voy a hacer lo mismo, pero bueno, con tecnología. Lo que yo hacía antes, por decirlo de alguna forma, con una transparencia, y me refiero a las guerras púnicas de retroproyector, pues ahora lo voy a hacer PowerPoint. Voy a ver, bueno, prácticas tradicionales, cómo las puede aumentar las características con la tecnología de aprobación a aprobación. Y ese proceso de transformación, como pusieron de manifiesto en todos los proyectos, tarda 3 o 5 años. También ese autor que ustedes tienen en la pantalla llega a la misma conclusión. Ojo, incorporar las tecnologías para hacer cosas innovadoras no es que yo llegue al centro y diga voy a dar un curso de 30 a 40 horas. Es un proceso de innovación y es un proceso donde yo tengo que tener en cuenta diferentes variables. Puentedura también establece que, bueno, hay dos aspectos. Un aspecto de mejora, sustituyo y aumento lo que puedo hacer con las tecnologías, pero hay un aspecto clave que transformo lo que yo estoy haciendo con ese tipo de elementos. Y en todo eso también no podemos olvidar lo que sería el modelo clásico del TEPAC, de que yo tengo que formar a los profesores en el ámbito de las dimensiones de conocimiento, de tecnología, de, digamos, conocimiento pedagógico, de contenido e instrumental y demás. Sino como Cal y demás han puesto de manifiesto una nueva dimensión que yo creo que puede ser importante empezar a contemplarla, sobre todo por el valor que al espacio se le está dando ya también como elemento puramente curricular de interacción entre los diferentes estudiantes. Y permítanme que yo les diga, para ya ir finalizando, cómo nosotros percibíamos lo que se debe hacer o las dimensiones que se deben hacer de formación del profesorado universitario y el profesorado inicial. Para nosotros formar al profesorado en tecnologías de la información y la comunicación, evidentemente tiene que tener una formación instrumental. Si yo no sé manejar desde un punto técnico una tecnología, nunca la incorporaré a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero nosotros creemos que eso va mucho más. Tiene que tener una formación crítica, es decir, pensar que la tecnología no es la panacea que va a resolver los problemas educativos. La tecnología es simplemente un instrumento donde si yo aplico una metodología concreta, me puede servir para innovar y cambiar estrategias educativas. Tiene que ser una formación donde se le den elementos pragmáticos, cómo yo utilizo el vídeo y cómo yo puedo utilizar el vídeo no solamente como transmisor de información, sino también como instrumento de conocimiento, también como instrumento de evaluación del aprendizaje. Tiene que ser también una formación puramente psicológica, en el sentido de que yo perciba
de que cuando yo utilice un medio y por tanto estoy utilizando sistemas simbólicos concretos, estoy también modificando la estructura cognitiva de mis estudiantes y por tanto tengo que aplicar una galaxia de sistemas simbólicos multimedia para propiciar, digamos, el desarrollo de diferentes estructuras cognitivas. Tengo que también saber que la estructura estética y semiológica de una tecnología va a condicionar cómo uno nos podemos poner. Tengo que también formar a los profesores para que sean investigadores, no solamente consumidores de tecnología y de resultados que en su momento hemos producido otros. Tengo que también formar a los profesores en una dimensión organizadora, en el sentido de que cómo yo incorporo y organizo las tecnologías en los centros va a ser también claramente determinante de que se utilicen, no se utilicen y de cómo se pueden utilizar. Hay un estudio hecho por la Fundación Telefónica en España de cómo la capacidad de liderazgo, que es una variable puramente organizadora, determina centros que incorporen las tecnologías en una perspectiva determinada. Y por supuesto, desde una dimensión actitudinal, las creencias que yo como docente tenga va a determinar cómo yo incorporo una tecnología, cómo lo incorporo de una forma concreta y qué percepción van a tener los estudiantes de lo que yo me estoy creyendo en esa incorporación de esas tecnologías. Y eso lo estamos viendo ahora en esos momentos de pandemia, de cómo un profesor que no se crea en esto de la formación virtual y que no tiene más opciones, está transmitiendo comunicación no verbal, escrita o puramente física, de que le está diciendo a los estudiantes, estoy aquí porque no puedo estar de otra manera, ¿no? Y evidentemente tiene que tener una capacidad puramente diseñadora. Nosotros hemos llegado a una propuesta de que creemos que formar al profesorado es formarlo para que pase por esos tres núcleos, ¿no? Iniciación, incorporación y transformación, ¿no? En primer lugar, diseñarlo en todas las variables de diseño, uso educativo, gestión, administración, investigación y evidentemente el componente ético de las tecnologías. Pero lo más importante es que no es una cuestión puramente puntual. Y ya unas reflexiones puntuales, finales, ¿no? Formar al profesorado en tecnología no es formarlo desde una óptica puramente instrumental. Formar a nuestros estudiantes para que salgan a trabajar en las escuelas, en los institutos, no es formarlos de una forma institucional. No es formarlos en pensar que esto es una acción puntual. Yo te doy un curso de 20 horas y ya está. No, esto es un proceso. Entre otros motivos, por varias cuestiones. Primero, porque las tecnologías van cambiando y porque las metodologías que podemos incorporar a las tecnologías van variando. Por otra parte, implica que esto lo veamos no como una cosa puntual, sino que lo veamos como una necesidad que los docentes debemos tener dentro de las mismas competencias que debemos tener los docentes. Y que implica, como les he estado presentando, que hay diferentes fases. Esto no se llega en un año y que por tanto esto se encuentra asociado a lo que sería el desarrollo puramente profesional docente. Y lo que para mí es más importante, debe ser una formación teórica y práctica. Yo creo que la reflexión puramente conceptual es verdaderamente importante y lo estamos perdiendo en las facultades y en la escuela de formación de nuestros estudiantes. Estamos haciendo puramente capacitación, puramente instrumental, y eso, por el valor del tiempo, las tecnologías, desde mi punto de vista, no es importante y debemos hacer más que nada una formación conceptual que le permita desenvolverse en esos nuevos escenarios. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico y la página web del grupo de investigación que yo dirijo, y ahora quedo a su disposición de las preguntas que me deseen realizar. Muchas gracias, estimado profesor.
Durante su presentación hemos estado recopilando algunas preguntas que nos gustaría que nos conteste, así que no se despida todavía. Bueno, ahí le tengo que reconocer que varias preguntas, algunas como que las puedo ir sintetizando, y sobre todo algunas que hablan del tema del confinamiento, sobre esta realidad donde a veces decíamos que el uso de tecnología, más que la integración, o sea, la decisión de adoptar, que le llaman también en la literatura, depende mucho de la percepción que tiene el profesor de lo que sería la utilidad y la facilidad de la tecnología. En este contexto hay varias preguntas que nos dicen, para un profesor que está en el establecimiento y que la ha tenido que usar sin siquiera reflexionar sobre si es útil, si es sencilla, simplemente porque ha sido la única manera, dos cosas. ¿Qué va a pasar cuando termine la crisis y ya no tenga que usar la tecnología? Y segundo, ¿qué orientación deberíamos darle a este profesor para que avance en este ciclo de entrada, adaptación, adopción, o como quiera que lo veamos a través de los diferentes esquemas que proponía la reflexión como uno de los puntos fijos, el énfasis en la teoría? Para un profesor de colegio, ¿qué le deberíamos estar diciendo? O sea, sería básicamente esa segunda idea. Bueno, yo creo que deberíamos aprender una cosa, y es aprender las posibilidades que las tecnologías nos han ofrecido. O sea, yo creo que si ahora nos olvidamos de todos los nuevos escenarios que nosotros somos capaces de crear con las tecnologías, por decir, bueno, ya volvemos a la presencial, y nos olvidamos de los nuevos escenarios que la tecnología nos ha permitido, yo creo que cometeríamos un gran error. Es cierto que todos, bueno, nos hemos visto forzados de la noche a la mañana a decir, bueno, pues ahora le cerramos y tiene usted que trabajar con esto. Yo creo que sería más interesante pensar qué me puede ofrecer a mí la tecnología para crear escenarios enriquecidos donde mis estudiantes puedan trabajar de forma colaborativa, puedan trabajar con diferentes tipos de recursos. Yo no perdería esa oportunidad. Yo creo que sería un error, si lo entendemos lo que ha pasado, como decir, bueno, esto ha sido una cosa transitoria más. Yo creo que la tecnología ha llegado, ya estaba. Lo que sí es cierto que las instituciones universitarias, locales y del tipo que sea, tienen que apoyar al profesorado, pero que deberíamos pensar en qué posibilidades nos ofrecen estas tecnologías para crear escenarios puramente enriquecidos. Sí, ese sería mi punto de vista. Sobre ese tema, y solo porque se presta a la manera en que usted terminó, hay una pregunta de Brenda que nos dice que realmente hay una serie de responsabilidades en cuanto al profesor para esta transformación que estamos pidiendo hoy con el uso de la tecnología, tanto en un contexto de pandemia como fuera de ello. Y ella pregunta, fuera de este profesor, ¿cuál sería la responsabilidad del Estado? Y asumo que la responsabilidad del Estado es también responsabilidad de las organizaciones. ¿Algún tipo de tema que debíamos estar revisando en este sentido? Vamos a ver, yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido, digo Chile, digo España, y yo creo que en muchos sitios, es pensar que la incorporación de las tecnologías ha recaído sobre las espaldas de los profesores. Y es el efecto del llanero solitario, ¿no? Venga, el profesor lo hace solo. No. Yo creo que es una responsabilidad de las instituciones universitarias, estatales, del tipo que sea, por una parte formar al profesorado, en primer lugar inicialmente, y después, en segundo lugar, establecer los mecanismos suficientes para que eso se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Y le voy a poner dos ejemplos. Uno de mi Universidad de Sevilla. En mi Universidad de Sevilla yo lidero, gracias al rector que me nombró hace tiempo,
Un centro en el cual, por ejemplo, nosotros sacamos todos los años proyectos de innovación educativa en tecnología, que puede ser producción de vídeos didácticos, producción de objetos en realidad aumentada, realidad virtual, etcétera, etcétera. El profesor lo único que tiene que presentar es una especie de guión en formato Word, los contenidos. ¿Usted qué es lo que quiere que aprendan sus alumnos? Y los técnicos didácticos y puramente instrumentales del centro que yo dirijo le producen íntegramente el material. Por tanto, mi universidad le está ofreciendo... Ojo, también le pedimos al profesor que evidentemente, que como esto está hecho con dinero público, los materiales deben estar abiertos en dinero público, en sitio público. Lo pueden ver ustedes en la página del secretariado, que es sas.us.es, ¿vale? Desde los videos, que son más de 1.300, objetos de realidad aumentada, etcétera, etcétera. Ojo, todos esos materiales tienen su ISBN y su DOI para reconocer la autoría puramente científica y académica del profesor. En la Junta de Andalucía, en mi gobierno andaluz, donde yo estoy ahora trabajando y colaborando con ellos, pues también pasa lo mismo. Hay un apoyo de gente externa para que el profesorado adquiera una serie de competencias puramente digitales. En este caso, en el modelo del discom.es. Pensar que la transformación digital debe caer sobre la espalda de los profesores es una de las mayores tonterías que han hecho todos los gobiernos y todas las universidades. Al profesorado hay que mimarlo. El profesorado tiene suficientes problemas como para ahora saber si, bueno, yo voy a empezar ahora a trabajar con, ¿cómo le diría yo? Voy a hacer un entorno de formación virtual y estos son mis contenidos, esto cómo lo paso a HTML, cómo lo hago. No, el profesorado tiene que tener un centro, un medio, un centro de apoyo y de recursos que le ayude a eso. El profesor debe saber cómo trasladar la asignatura, qué estrategia debe hacerlo, cuál es la metodología. Pero cómo virtualizar los contenidos, eso deben ser centros que las universidades o digamos las instituciones pongan de apoyo al docente. Y ojo, y también que el docente universitario, que comete muchos errores, que todos los docentes tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie, tenemos un PowerPoint y lo defendemos a muerte entre nosotros. También lo que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes, que es el aprendizaje colaborativo, nosotros también asumimos que debemos trabajar en equipo con nuestros propios compañeros. Muy bien, acercándonos un poco más al tema de la formación inicial docente, responsabilidad que tenemos nosotros desde la facultad. Hay desde las facultades de educación específicamente, hay una pregunta que nos llama en dos direcciones. Lo primero, si este uso a nivel sustitutivo que está teniendo lugar en algunos casos de la tecnología pudiera verse como el ideal, al no recibir una crítica y sabiendo que muchas veces se establece a través de niveles de compromiso, o sea, profesores que utilizan la tecnología para seguir haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo y que hoy se ve como algo normal porque definitivamente hemos tenido que salir adelante como hemos podido. O sea, ¿de qué manera podemos defender a nuestros estudiantes que pueden estar haciendo alguna práctica profesional o que están mirando simplemente el entorno, de que la integración de tecnología va mucho más allá? Y en la segunda idea sobre esto que nos gustaría que nos hable, tiene que ver con de qué manera o qué grandes líneas de acción deberíamos tomar en cuenta hoy precisamente para aprovechar a tope el contexto de pandemia, para formar a nuestros estudiantes en lo que sería el desarrollo integral de un desempeño, una competencia en el área de las TIC, o sea, una competencia digital docente. ¿Cómo aprovecharnos de la pandemia para acelerar esta formación de los estudiantes? Bueno, yo diría, Juan Francisco, a la primera cuestión. Primero, las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas del fracaso escolar.
La mejor tecnología es la que le resuelve un problema de comunicación a un profesor con sus estudiantes. Alguna vez puede ser la realidad aumentada, la realidad virtual y todo lo que ustedes quieran, y otras veces una simple fotocopia. Por tanto, pensar que la tecnología va a resolver los problemas, no. Yo creo que ese es el primer referente. Es cierto que podemos caer en el error de que, bueno, de la noche a la mañana, como en todos los países, ustedes allá en Chile y nosotros acá en España, bueno, nos cerraron y nos dijeron, esto es lo que hay, ¿no? En mi universidad el rector creó un grupo de asesoramiento pedagógico para ver todo ese tipo de cosas y a mí me nombró como coordinador de ese grupo, posiblemente por ser director del secretariado en el que soy. Pero no tenemos que ver que la tecnología es la panacea que va a resolver los problemas educativos. Tenemos que ver en qué cosas nosotros, como docentes, somos capaces de hacer cosas nuevas con la tecnología. Si vamos a utilizar la tecnología para hacer lo mismo que veníamos haciendo, no tiene ningún sentido. Y pongo el ejemplo de la formación virtual. Antes dejábamos en una copistería, no sé en Chile el nombre que tiene, porque el chilenismo es un elemento complicado. Antes dejábamos nosotros en la copistería la fotocopia y ahora le pasamos el PowerPoint para que el alumno se lo descargue y demás. Y hemos pasado de una universidad a la fotocopiadora a una de las impresoras, pero no hemos cambiado la metodología. Tenemos que ver cómo cambiamos las metodologías para hacer cosas nuevas, ¿no? ¿Y qué línea de acción? Pues yo creo que la línea de acción es simple. Es pensar en que podemos hacer cosas nuevas, en que tenemos que imaginar qué cosas nuevas podemos hacer con las tecnologías, cómo podemos utilizar elementos de gamificación para evaluar a nuestros estudiantes, cómo podemos utilizar la clase invertida, cómo podemos utilizar el estudio de casos y el aprendizaje colaborativo relacionado a ese tipo de cosas. Es cuestión de que pensemos que tenemos la tecnología ahí, pero no como instrumento para poder cambiar y hacer nuevas metodologías. Si seguimos haciendo lo mismo con la tecnología, pues sinceramente sigamos utilizando el libro de texto y no cambiemos de tema. No merece la pena. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sobre ello, bueno, me lo comentaban incluso por interno que tenemos que aprovechar todo el escenario. Quizás hasta hace un poco de tiempo el curso de TIC para el aprendizaje podía satisfacer en gran medida, y hoy necesitamos que todos formemos en el área de las TIC, desde la teoría y desde la práctica, precisamente como usted nos habla de la reflexión. Yo creo, Juan Francisco, que esa puede ser una buena conclusión. Yo creo que hoy cualquier persona que se dedique al ámbito de la enseñanza que no sea capaz de percibir que los lenguajes en los cuales nos interaccionamos hoy son completamente diferentes a los que en su momento nos interaccionábamos en la sociedad industrial y porindustrial, pues es un error. Tenemos múltiples lenguajes. Y además, el que diga que no, que haga una reflexión de cuántas veces va al móvil, cuántas veces mira una cosa, cuánto va a ver tanto. Esto ha cambiado. La formación ha cambiado. Ahora, lo que tenemos que saber es cómo eso lo incorporamos a procesos puramente formativos y instructivos de nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias, estimado profesor. Tenemos varias preguntas más, pero ya lamentablemente nos hemos quedado al límite del tiempo. Igual quiero invitar a los demás participantes a que nos acompañen siempre en otras actividades que hemos estado haciendo. Resaltar comentarios, por ejemplo, como el de Aisha Fuentealba, que nos escribe y nos dice que todavía en su escenario tiene profesores que aun cuando están haciendo cambios sienten miedo por la tecnología, y que es un sentimiento que
es bien clásico y que sabemos que no solo está presente ante el tema de cambio tecnológico, está presente ante cualquier tipo de cambio. Y también nos comenta que hay algunos profesores que sienten que esto es situacional, el uso de tecnología por el contexto de pandemia, y que a veces pues no, desde el contexto escolar, desde la realidad de nuestras aulas, no son necesariamente las herramientas que más hay que tener en las manos. No, dos cosas. Yo creo que el miedo se resuelve con los compañeros. O sea, yo creo que el aprendizaje por pares que nosotros aplicamos en el ámbito de esto, hay que aplicarlo también a los profesores. Y yo entiendo, con los años que llevo en la formación del profesorado, me he encontrado profesores que tienen miedo. Y yo también tengo miedo cuando dirijo un centro de alta tecnología, cuando con los técnicos míos hablo de tal. Pero el miedo se resuelve en el aprendizaje con pares. Pero no, esto no ha llegado a una situación de pandemia. Las tecnologías son una variable crítica de la sociedad de la información y la comunicación. Lo queramos o no lo queramos. Nuestros estudiantes, las personas, van a interaccionar y van a trabajar con tecnologías absolutamente diferentes a las que nosotros trabajamos. Entonces, no podemos negarles a los estudiantes, porque nosotros podamos tener ciertos reparos y creencias de que no trabaje. El aprendizaje ha ido variando a lo largo de la historia del mundo. Y les voy a poner un ejemplo para esos profesores. Cuando en su momento se puso de manifiesto el libro de texto en las universidades, y me refiero a las universidades europeas en la Edad Media, la última universidad que admitió la utilización del libro de texto fue la Sorbona, porque se discriminaban las buenas y las malas universidades, aquellas que utilizaban o no utilizaban los libros de texto. Las malas eran los que se utilizaban, porque se entendía que la mayéutica socrática sería una de las metodologías que debía aplicar. Hoy en día eso no lo podemos defender. Tampoco podemos defender el que las tecnologías son herramientas de comunicación y de aprendizaje. Bueno, muchas gracias a la Universidad Católica, muchas gracias Juan Francisco por haberme invitado, y ha sido un placer verdaderamente haber estado con todos ustedes y bueno, pues espero que haya servido para algo. Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer para todos nosotros estar en esta charla que nos ha entregado el día de hoy. Le invitamos a que se quede el resto de la actividad. Nos quedan todavía aproximadamente 32 minutos de programa. Igual le dejamos invitado para las actividades que vamos a tener durante los siguientes 3 días. Y por supuesto le dejamos invitado a que nos acompañe a la Universidad Católica de Temuco cuando las condiciones así lo permitan. Por supuesto que admito la invitación y me lo pasé verdaderamente bien la última vez que estuve allí. Aunque fui en un momento en el cual España perdió con Chile en fútbol. Estaba allí. Un abrazo y muchas gracias por la invitación.